El embajador Starr se ajustó el respirador mientras revisaba los archivos en su pantalla holográfica. Las cámaras del Consejo Galáctico bullían de actividad silenciosa mientras representantes de 47 especies diferentes se preparaban para lo que muchos consideraban una reunión rutinaria de primer contacto. El archivo de la Tierra brillaba tenuemente ante él, mostrando información básica recopilada por exploradores de largo alcance durante el último ciclo solar. Tecnología de guerra primitiva, murmuró, mientras revisaba las evaluaciones tácticas. Armas nucleares, en el mejor de los casos. Sistemas de propulsión química. Deberían estar agradecidos de que les ofrezcamos protección. El embajador Krell y a su lado chasqueó las mandíbulas en señal de asentimiento. Los exploradores informan que gastan enormes recursos en luchar entre sí. No es una especie que tema el conflicto verdadero, compensándolo con la agresión contra los de su propia especie, asintió Satar. En sus 3 siglos de servicio diplomático, había visto este patrón innumerables veces. Las especies que libraban constantes guerras internas casi siempre se acobardaban ante amenazas galácticas reales. Para eso existía el Consejo Galáctico, para proteger a estas civilizaciones en desarrollo de los horrores que acechaban en las profundidades del espacio. Las enormes puertas de la cámara del Consejo se abrieron con un siseo neumático. Starr se enderezó en su asiento, esperando ver a la típica delegación de primitivos nerviosos, quizás ataviados con sus mejores galas ceremoniales y empuñando armas primitivas como símbolo del honor de sus culturas. En cambio, 5 humanos entraron con paso mesurado y seguro. Vestían uniformes azul oscuro a juego, sin condecoraciones ni ceremonias. Su líder, una mujer de pelo corto y ojos gris acero, observaba la cámara con la indiferencia de un depredador que evalúa su territorio. Los demás se movían en formación tras ella, con movimientos precisos y económicos. Miembros del Consejo, dijo la humana líder, y su voz se oyó con claridad a través de la vasta cámara sin amplificación. Soy la general Sara Martínez, del Cuerpo de Marines de la Tierra Unida. Estos son mis oficiales superiores. Starr parpadeó confundida. Cuerpo de Marines. La matriz de traducción tuvo dificultades con el término, y finalmente se decidió por guerreros acuáticos antes de corregirse a soldados navales. El concepto tenía poco sentido. ¿Por qué una especie enviaría luchadores acuáticos a una reunión diplomática? El Consejo Prime Beltar, un enorme ser cristalino cuya especie había mediado en disputas galácticas durante milenios, resonó en tonos armoniosos. Bienvenidos, humanos de la Tierra. Nos complace ofrecer a su especie protección bajo los acuerdos galácticos. La galaxia puede ser peligrosa para las civilizaciones en desarrollo. La general Martínez sonrió, pero Starr notó que la expresión no llegaba a sus ojos. Respetuosamente, Prime Beltar, apreciamos el gesto. Sin embargo, no buscamos protección. Estamos aquí para hablar de cooperación mutua entre iguales. Un silencio de asombro recorrió la cámara. Starr se inclinó hacia adelante en incredulidad. Igual. Su especie apenas ha logrado viajar más rápido que la luz. Su tecnología armamentística está siglos por detrás incluso de nuestros sistemas defensivos más básicos. Es una perspectiva interesante, respondió Martínez, con un tono perfectamente sereno. ¿En qué basa exactamente esa evaluación? El embajador Krell activó su pantalla, proyectando la evaluación táctica de la Tierra para que todos la vieran. Sus armas más poderosas se basan en la fusión. Sus naves usan cohetes químicos primitivos. Sus soldados llevan armas de proyectiles que disparan balas metálicas. Estas son herramientas de una especie que teme la guerra verdadera. Martínez miró a sus oficiales. Uno de ellos, un hombre alto de rasgos curtidos, dio un paso adelante ligeramente. Señora, ¿puedo adelantarme, coronel? El coronel Harrison activó un pequeño dispositivo en su cinturón. Al instante, todos los sistemas electrónicos de la cámara parpadearon y se apagaron. La iluminación de emergencia se activó, bañando el vasto espacio con una luz roja de advertencia.
Las pantallas de los miembros del consejo se apagaron, su sistema de comunicación en silencio. Pulso electromagnético localizado, explicó Harrison con indiferencia. Alcance efectivo de unos 2 km. Podríamos haberlo agrandado, pero no queríamos dañar toda la estación. Scar sintió que su aparato respiratorio fallaba al activarse los sistemas de respaldo. ¿Cómo lo hicieron? Sus exploradores observaron nuestras capacidades militares públicas. Martínez continuó como si nada hubiera pasado. Vieron lo que queríamos que vieran. Lo que no vieron fueron a los marines. Señaló a otro oficial, quien sacó lo que parecía un rifle estándar. Este dispara balas de uranio empobrecido al 15% de la velocidad de la luz. El sistema de puntería puede rastrear y atacar a múltiples objetivos a varios minutos luz de distancia. Cada bala lleva suficiente energía cinética para romper una pequeña luna. El arma no se diferenciaba de las armas de fuego primitivas que los exploradores habían observado. Zetar comprendió con creciente inquietud que la tecnología humana no era primitiva. Estaba camuflada. Sus escudos, continuó el general, están diseñados para detener armas de energía y desviar partículas cargadas. Muy efectivos contra la mayoría de la tecnología militar galáctica. Desafortunadamente para ustedes, las armas cinéticas no se basan en energía. Son solo rocas muy rápidas. La estructura cristalina del consejo prime Beltar latía con agitación. Esto es mera bravuconería tecnológica. Las armas no significan nada sin la voluntad de usarlas. Los constantes conflictos internos de su especie demuestran que carecen de agallas para la guerra real. La sonrisa de Martínez se enfrió. ¿Creen que nuestras guerras demuestran nuestra debilidad? Activó su propia pantalla, mostrando imágenes que hicieron retroceder a varios miembros del consejo. Ciudades en llamas. Soldados avanzando a través del mismísimo infierno. Humanos luchando con furia desesperada en docenas de conflictos diferentes. Hemos estado en guerra durante toda nuestra historia registrada, explicó Martínez. No porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Cada generación de humanos se ha enfrentado a la extinción y ha luchado para recuperarse. No desarrollamos tecnología avanzada porque seamos pacíficos. La desarrollamos porque necesitábamos todas las ventajas posibles para matarnos unos a otros con mayor eficacia. La cámara quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de energía de emergencia. Sus exploradores nos vieron luchando con armas químicas, guerra biológica, fuego nuclear. Interpretaron esto como miedo primitivo. Se equivocaron. Esas no eran nuestras armas de último recurso. Eran el martes. El aparato de respiración de Zetar silbó al procesar esta información. Pero sus conflictos internos, nuestra práctica, el coronel Harrison intervino. ¿Cómo crees que nos volvimos tan buenos en la guerra? Nosotros mismos hemos estado entrenando contra los oponentes más peligrosos de la galaxia durante milenios. Martínez se acercó a la plataforma del Consejo. Toda doctrina militar humana asume que lucharemos contra un enemigo con tecnología superior, mayor número y más recursos. Hemos construido toda nuestra filosofía militar en torno a ser el desvalido. ¿Qué sucede cuando el desvalido ha pasado 10.000 años aprendiendo a morder? Otro oficial dio un paso al frente. Hemos analizado sus sistemas defensivos durante nuestra aproximación. Sus generadores de escudo tienen una frecuencia de rotación de 0,3 THz. Nuestro ciclo de bala cinética estándar es de 0,31 THz. Podríamos haber desactivado toda su red de defensa antes de que supieran que estábamos aquí. No lo hicimos, añadió Martínez rápidamente, porque estamos aquí por diplomacia. Pero entiendan esto. No vinimos aquí buscando protección porque no podemos protegernos a nosotros mismos. Vinimos aquí porque creemos en la cooperación por encima de la conquista. Los tonos armónicos del primer consejo Beltar transmitían una nueva nota de incertidumbre. Hablas de cooperación, pero demostrar armas. Demostramos capacidad.
corrigió Martínez. Hay una diferencia. Asumiste que éramos débiles porque malinterpretaste nuestros conflictos. Déjame aclararte algo sobre la psicología humana. Hizo un gesto a sus oficiales, quienes se movían con fluida precisión a nuevas posiciones en la cámara. No amenazaba, sino claramente era táctico. Los humanos no luchamos en guerras porque odiemos a nuestros enemigos. Luchamos en guerras porque amamos a nuestras familias, nuestros hogares, nuestra libertad. El hecho de que luchemos tan ferozmente entre nosotros debería haberte dicho algo importante. Imagina lo que haremos para protegernos mutuamente de una amenaza externa. Star comenzaba a comprender y la comprensión lo aterrorizó. ¿Dices que tus conflictos internos te hacen más fuerte? Digo que nuestros conflictos internos son la razón por la que seguimos vivos, respondió Martínez. Todas las especies con las que te has topado probablemente desarrollaron el vuelo espacial para explorar y expandirse. Lo desarrollamos para tener ventaja. Toda tecnología que usas para avanzar, la hemos convertido en arma. No nos unimos a la comunidad galáctica para escondernos tras tu protección. Nos unimos para protegerla. La iluminación de emergencia parpadeó mientras los sistemas se reactivaban lentamente. El dispositivo EMP del coronel Harrison había sido calibrado con precisión para demostrar su capacidad sin causar daños permanentes. La galaxia tiene las amenazas que mencionaste. El general Martínez continuó. Especies que ven a las civilizaciones pacíficas como presas fáciles. Han construido toda su estrategia defensiva en torno a la contención y la disuasión. Eso es sabio. Pero, ¿qué pasa cuando la contención falla? Hizo una pausa, dejando la pregunta flotando en el aire reciclado de la cámara. Necesitan a alguien dispuesto a ir donde las especies pacíficas no irán. Hacer lo que los seres civilizados no harán. Luchar en las guerras que las soluciones diplomáticas no pueden resolver. Necesitan marines. El pulso en forma cristalina del Consejo Principal Beltar procesa lentamente esta nueva información. Ofrecen una alianza militar. Nosotros ofrecemos colaboración. Su especie trae sabiduría, tecnología y civilización a la galaxia. Nosotros traemos algo más, algo que necesitarán antes de lo que creen. ¿Qué es? Preguntó Star. Aunque una parte de él temía la respuesta, la sonrisa de Martínez era afilada como una espada. Traemos el conocimiento de que a veces, cuando la diplomacia falla y la civilización se desmorona, cuando los monstruos surgen arrastrándose de la oscuridad entre las estrellas, a veces lo único que se interpone entre la paz y la aniquilación es alguien dispuesto a convertirse en un monstruo aún mayor. Las luces volvieron a funcionar por completo, restaurando la iluminación normal de la cámara. El contraste hizo que la conversación anterior pareciera un vistazo a una realidad más oscura. Hemos detectado lecturas inusuales en los sectores del borde. Otro oficial humano informó haber consultado un dispositivo que aparentemente no se había visto afectado por el pulso electromagnético. Los sensores de largo alcance sugieren que algo grande se mueve por los sistemas exteriores. Algo que no coincide con ninguna civilización galáctica conocida. Los tonos armónicos del Consejo Principal Beltar cambiaron a frecuencias de alarma. Tienes esta capacidad. Detección de largo alcance más allá de nuestras redes de sensores. Tenemos paranoia. Martínez respondió simplemente. Nacido de 10.000 años de asumir que alguien en algún lugar intenta matarnos. Normalmente, hemos acertado. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de creciente preocupación. Sus propios sistemas de sensores no habían detectado nada inusual en los sectores del borde. ¿Qué propones?, preguntó Scar. Una simple colaboración. Tú te encargas de la diplomacia, el comercio, la civilización. Nosotros nos encargamos de los monstruos. Cuando algo amenace a las especies pacíficas de esta galaxia, nos llamas. Iremos a la oscuridad y haremos lo que sea necesario. Por hacer. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó el embajador Krelj con recelo. La expresión de Martínez se suavizó ligeramente, revelando algo casi humano bajo su porte militar.
Una galaxia donde nuestros hijos no tengan que ser guerreros. Un futuro donde los humanos puedan explorar las estrellas sin estar constantemente alerta ante las amenazas. La paz mediante una potencia de fuego superior no es solo una doctrina militar. Es un sueño. La Cámara quedó en silencio mientras los miembros del Consejo consideraban esta oferta. Protección de una especie que habían asumido que necesitaba protección. Alianza con guerreros que habían confundido con primitivos. Las lecturas del borde. El primer Consejo Beltar dijo finalmente: ¿qué tan seguro está de esta amenaza? El coronel Harrison consultó su dispositivo de nuevo. 73% de probabilidad de contacto hostil dentro de 6 meses estándar. Sea lo que sea que esté ahí fuera, se mueve con un propósito y no habla con nadie. Entonces, tal vez, los tonos armónicos transmitieron resignación y algo que podría haber sido alivio. Esta conversación llega en el momento oportuno. El general Martínez asintió bruscamente. Los marines siempre están listos. Primer consejo, la pregunta es si está listo para lo que tengamos que hacer. Como la sesión terminó y la delegación humana se preparó para partir, Star se dio cuenta de que la galaxia acababa de cambiar de maneras que ninguno de ellos comprendía del todo. Los humanos no buscaban protección. Se ofrecían a convertirse en protectores. Y por lo que había visto en esos ojos brillantes y acerados, eso podría ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. Almohadilla el Consejo Galáctico creía que los humanos temían la guerra. La oscuridad llega 3 meses después de la reunión del primer contacto. El embajador Star se encontró contemplando pantallas que deseaba no haber visto nunca. Las predicciones humanas habían sido conservadoras. La amenaza del borde no llegaría en 6 meses. Ya estaba aquí. Las colonias exteriores de Sigma 7 a Sigma 12 se han oscurecido, informó el coordinador táctico Krell. ¿Las mandíbulas vibran rápidamente por el estrés? No hay señales de socorro, ni supervivientes, ni restos, solo sistemas vacíos donde solían haber mundos prósperos. La forma cristalina de Beltar, el primer consejo, pulsaba con frecuencias de socorro. El gran mediador había pasado los últimos 3 meses intentando establecer contacto diplomático con lo que se acercaba desde el vacío profundo. Todos los intentos habían sido. Se encontraron con silencio. El patrón está claro, dijo Star, estudiando la pantalla táctica. Sea lo que sea, no le interesa la comunicación. Simplemente consume. Las puertas de la cámara se abrieron y la general Martínez entró con su personal. Se movía con la misma seguridad mesurada de antes, pero Star notó algo diferente en su porte. La líder militar humana parecía haberse preparado para este momento toda su vida. Miembros del Consejo, dijo sin preámbulos. Hemos estado monitoreando la situación. Nuestro reconocimiento de largo alcance confirma lo que les dicen sus sensores. Se enfrentan a algo que considera toda la vida orgánica como recursos para cosechar. Se activó una nueva pantalla, mostrando lecturas detalladas de los sensores que avergonzaban a la propia inteligencia del Consejo. La fuerza que se acercaba era enorme. Cientos de naves, distintas a cualquier otra en las bases de datos galácticas, moviéndose en formaciones coordinadas que sugerían una inteligencia de colmena. Los llamamos devoradores, continuó Martínez. Nuestros puestos de monitoreo del espacio profundo los detectaron hace 18 meses en los vectores de aproximación de Andrómeda. No son de esta galaxia. 18 meses. El tono armonioso de Beltar transmitía una acusación. Sabían de esta amenaza y no dijeron nada. No dijimos nada porque nos pasamos ese tiempo preparándonos, respondió el coronel Harrison, dando un paso al frente. Los marines no hacen el primer contacto con las amenazas. Hacemos el último contacto. Otro oficial humano activó una proyección táctica que dejó atónitos a varios miembros del Consejo. Mostraba la disposición actual de las fuerzas humanas. Y había muchas más naves de las que nadie hubiera imaginado. Sus exploradores observaron las flotas de superficie de la Tierra, explicó el oficial.
Aproximadamente 200 naves de diversas clases. Lo que no vieron fue nuestra flota de espacio profundo. 1200 naves, todas construidas en los cinturones de asteroides más allá de nuestros planetas exteriores. Todas diseñadas específicamente para este tipo de amenaza. Setkar observó las cifras. 1200 naves. ¿Cómo construyeron tantas tan rápido? No las construimos rápidamente, respondió Martínez. Las hemos estado construyendo durante 60 años. Desde que detectamos por primera vez indicios de vida inteligente en otras galaxias. Supusimos que si existía vida en otro lugar, parte de ella sería hostil. Nos preparamos en consecuencia. Los ojos compuestos del embajador Kell se enfocaron en el general humano. Llevan 60 años preparándose para una guerra interestelar mientras aún luchan entre sí. Nos hemos estado preparando para una guerra interestelar porque luchamos entre nosotros, corrigió Harrison. La doctrina militar humana siempre ha asumido que nuestro próximo enemigo será más inteligente, más fuerte y estará mejor equipado que nosotros. Cuando supimos que no estábamos solos en el universo, comenzamos a prepararnos para luchar contra los dioses. Una nueva alerta sonó por los sistemas de comunicación de las cámaras. La flota devoradora había acelerado, moviéndose más rápido de lo que los cálculos previos sugerían posible. Llegarían a los mundos centrales en semanas, no meses. Consejo principal, dijo Martínez, con una voz que transmitía una nueva urgencia. Con todo respeto, deben evacuar a la población civil de los próximos 12 sistemas en su camino. Nuestro análisis sugiere que las tácticas defensivas convencionales serán ineficaces. Ineficaces. Starr sacó a la luz los planes defensivos que su gente había estado perfeccionando durante siglos. Redes de escudos superpuestas, acciones de flota coordinadas, mundos fortificados que nunca habían caído ante ningún enemigo. Estas defensas han protegido la galaxia durante milenios contra enemigos que piensan como tú, respondió Martínez. Estas cosas no piensan como nosotros. No quieren territorio ni recursos en el sentido convencional. Quieren biomasa. Convierten poblaciones enteras en combustible para su expansión. Señaló a otro oficial que mostraba imágenes horrorosas captadas por sondas espaciales humanas. Mundos despojados de toda materia orgánica. Sus atmósferas drenadas, sus superficies convertidas en roca estéril. Seres que una vez fueron criaturas ansiosas se convirtieron en grotescas máquinas biológicas al servicio del colectivo devorador. La guerra galáctica estándar asume que el oponente quiere ganar. Martínez continuó. Estas cosas no quieren ganar. Quieren comer. Cada posición defensiva que estableces, cada centro de población que intentas proteger, solo les da más alimento cuando se abren paso. Los armónicos del Consejo Principal Beltar cambiaron a frecuencias de desesperación. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo se lucha contra un enemigo con el que no se puede razonar? La sonrisa de Martínez era fría y cortante. No se lucha contra ellos en sus términos. Se lucha contra ellos por horas. La pantalla principal cambió, mostrando el plan de batalla humano. No se parecía a nada en bases de datos militares galácticas, donde las tácticas convencionales exigían posiciones defensivas y respuestas mesuradas. La estrategia humana se basaba en la agresión y la movilidad. La doctrina de los marines es simple, explicó el coronel Harrison. Al enfrentarse a un enemigo superior, no se intenta igualar su fuerza. Se rompe su estrategia. Se les obliga a luchar en la misma guerra que a nosotros en lugar de a la suya. Los devoradores avanzan con un patrón predecible, añadió otro oficial humano. Establecen cabezas de playa, saquean planetas sistemáticamente y luego avanzan. Todo su enfoque asume que sus enemigos intentarán defender posiciones fijas. No vamos a defender nada, afirmó Martínez rotundamente. Vamos a atacarlo todo. Setar estudió la pantalla táctica con creciente alarma. Su plan implica abandonar por completo las colonias exteriores. Millones de seres morirán.
Millones de seres morirán de todos modos si libramos una guerra defensiva convencional, respondió Martínez. La diferencia es que a nuestra manera, algunos sobreviven. A la tuya, todos se convierten en alimento para una pesadilla que avanza. Señaló marcadores de sistemas específicos en la pantalla. Evacuamos todos los mundos en su camino, no a una seguridad que no existe. Ya no, sino para reunir puntos tras su avance. Entonces los atacamos donde menos lo esperan, tras sus líneas. Las mandíbulas del embajador Krell chasquearon, confundido. Eso es un suicidio. Quedarían aislados del apoyo. Superados en número 1000-1. ¿Superados en número? Sí. Harrison asintió. ¿Aislados? No. Los marines se especializan en operar tras las líneas enemigas. Es lo que hacemos. La pantalla se centró en diseños específicos de naves humanas. No parecían las elegantes naves de la civilización galáctica. Eran angulares, agresivas, cubiertas con puertos de armas y blindaje. Nuestras naves están diseñadas para ataques relámpago, explicó el oficial táctico. Máxima potencia de fuego, mínimos requisitos de apoyo. Podemos operar de forma independiente durante meses manteniendo una eficacia de combate total. ¿Pero cuál es el objetivo?, preguntó Scar. Incluso si pueden hostigar a sus escalones de retaguardia, ¿cómo detendrán su avance? La expresión de Martínez se tornó depredadora. No intentamos detener su avance. Intentamos enfurecerlos. La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. Los devoradores operan como inteligencia colectiva, continuó. Su fuerza reside en la coordinación y el enfoque sistemático. Pero las inteligencias colectivas tienen una debilidad. No gestionan bien las amenazas impredecibles. Quieren provocarlas, dijeron las armonías, transformándose en incredulidad. Queremos que nos persigan, corrigió Harrison. Retirar su fuerza principal de los centros de población hacia el espacio profundo, donde podamos combatirlos en nuestros términos. Otro oficial humano dio un paso al frente. Nuestro análisis psicológico sugiere que el colectivo desviará importantes recursos para eliminar las amenazas en sus zonas de retaguardia. Los humanos son muy buenos siendo el tipo de amenaza que exige atención inmediata. Scar comenzaba a comprender la audacia de lo que proponían los humanos. Se van a usar como cebo. Nosotros nos vamos a usar como cazadores, corrigió Martínez. La diferencia es importante. El cebo solo espera ser comido. Los cazadores muerden. La pantalla táctica mostró el alcance completo del plan humano. Grupos de ataque rápido penetrarían profundamente en territorio devorador, atacando líneas de suministro, nodos de mando y áreas de preparación. Mientras tanto, la flota humana principal se enfrentaría al enemigo. Fuerzas primarias en una batalla continua por los sistemas exteriores. El objetivo no es ganar una batalla decisiva, explicó Martínez. El objetivo es causar más problemas a esta galaxia de los que merece. Obligarlos a comprometer más recursos de los que pueden sostener. Hacerlos sangrar por cada mundo, cada sistema, cada victoria. ¿Y si descubren tu farol?, preguntó Scar. Si ignoran tus ataques y continúan su avance, entonces intensificaremos la ofensiva. Harrison respondió simplemente. Un nuevo conjunto de pantallas se activó, mostrando sistemas de armas que hicieron retroceder a los miembros del Consejo. Armas cinéticas capaces de destruir planetas. Guerra biológica diseñada para atacar los componentes orgánicos de los devoradores. Tecnologías que rozaban lo aterrador. Los marines no fanfarronean. Martínez declaró, cuando decimos que haremos que la galaxia sea demasiado cara para tomarla, lo decimos en serio. Convertiremos cada mundo en una fortaleza, cada asteroide en un arma, cada metro cúbico de espacio en un campo de batalla. Hablas de guerra total, dijo Beltar. Armónicos que transportan horror. Hablamos de supervivencia, respondió Martínez. Los devoradores quieren consumir esta galaxia. Ofrecemos preparar una comida tan venenosa que los mate.
Una alerta de comunicación urgente interrumpió la discusión. Las naves exploradoras informaban que la flota de devoradores se había dividido en varios grupos de ataque, moviéndose más rápido de lo previsto. La invasión había comenzado. Consejo principal, dijo Martínez, su voz atravesando el caos de señales de alarma y comunicaciones de emergencia. Tienen unas 6 horas para tomar una decisión. Evacúen las colonias exteriores y déjenos manejar esto a nuestra manera o intenten librar una guerra defensiva convencional y vean cómo arde la galaxia. Star observó cómo las pantallas tácticas mostraban la pesadilla que se avecinaba. Cientos de naves alienígenas moviéndose con un propósito implacable, sembrando muerte y destrucción por donde pasaban. Contra ellos, los humanos les ofrecían su propia versión de locura controlada. ¿Cómo podemos confiar en ustedes?, preguntó. ¿Cómo sabemos que no se volverán tan peligrosos como aquello con lo que están luchando? Martínez lo miró fijamente. Porque ya somos así de peligrosos. La diferencia es que nosotros lo estamos dirigiendo hacia afuera. Hizo un gesto a sus oficiales, quienes comenzaron a preparar su equipo para la partida inmediata. Los marines despegarán en 2 horas, con o sin la aprobación del Consejo. Pero sería más fácil si coordináramos las evacuaciones en lugar de luchar a su alrededor. La forma cristalina del Consejo Principal Beltar latía con el peso de la decisión. Y después, si tienen éxito, ¿qué será de esta galaxia con los humanos como protectores? Lo mismo que será si fracasamos, respondió Harrison. La única diferencia es si queda alguien con vida para averiguarlo. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de desesperada resignación. Se enfrentaban a una elección entre la destrucción segura y la salvación incierta. Al final, la incertidumbre seguía siendo esperanza. Muy bien, anunció. El Consejo Galáctico autoriza la intervención militar humana. Que el cosmos nos preserve a todos. El general Martínez asintió bruscamente. Los marines no rezan. Consejo principal. Improvisamos, nos adaptamos y superamos. Si el cosmos quiere preservarte, eligió a la especie adecuada para la tarea. Mientras los humanos se preparaban para la primera guerra interestelar de la humanidad, Star se preguntó si simplemente habían salvado la galaxia o la habían condenado a una pesadilla diferente. Tom diría cuál, pero al menos habría tiempo. Los marines iban de caza. Almohadilla. El Consejo Galáctico creía que los humanos temían la guerra. Cuando los monstruos cazan monstruos 2 semanas después del inicio de la guerra, el embajador Star se encontraba ante pantallas que mostraban una galaxia transformada en algo irreconocible. Los pulcros y ordenados mapas de la civilización galáctica habían sido reemplazados por superposiciones tácticas en constante cambio que mostraban al cazador y a la presa enzarzados en una danza mortal en el vacío. Se perdió contacto con el grupo de ataque de Marines 7, informó el oficial de comunicaciones humano asignado a las cámaras del Consejo. La última transmisión indicó una infiltración exitosa en la zona de preparación de los devoradores en Kepler 442. Pérdidas enemigas estimadas: 43 naves, 2 estaciones de procesamiento y un nodo de mando. Las frecuencias armónicas del Consejo Principal Beltar transmitían agotamiento. Y nuestras pérdidas, el grupo de ataque 7, constaban de 12 naves y 300 marines, respondió el oficial. En el último contacto, solicitaban reabastecimiento inmediato e informaban de bajas mínimas. Satar observó las cifras. 300 humanos habían destruido casi 50 naves enemigas y múltiples instalaciones contra un enemigo que había estado consumiendo sistemáticamente sistemas estelares enteros. O los informes estaban equivocados o los humanos luchaban guerras de maneras que desafiaban todo lo que la galaxia entendía sobre el combate. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo tan pocos logran tanto contra tan abrumadoras probabilidades? La oficial de comunicaciones, una joven con el porte de alguien que había visto demasiado en muy poco tiempo, sacó imágenes de combate de la transmisión final del grupo de ataque 7. El video mostraba a las fuerzas de los marines moviéndose a través de lo que una vez fue una nave de Bohr.
pero no se abrían paso a través de pasillos ni participaban en acciones de abordaje convencionales. En cambio, se movían como depredadores ápice a través de un terreno de caza que poseían por completo. Los marines no luchan limpio, explicó el oficial mientras las imágenes mostraban a soldados humanos usando armas que parecen doblar las leyes de la física. Las peleas justas son para el deporte. Las guerras son para ganar. En el video, devoradores que habían demostrado ser imparables contra las fuerzas galácticas convencionales estaban siendo sistemáticamente desmantelados por humanos usando tácticas que rozaban lo imposible. Soldados aparecían y desaparecían usando tecnología de camuflaje personal. Las armas disparaban ráfagas que se curvaban en las esquinas y atravesaban barreras sólidas. Lo más inquietante de todo era que los marines se movían con total confianza, como si lo hubieran hecho innumerables veces. El enemigo se basa en la inteligencia colectiva y una abrumadora ventaja numérica, continuó el oficial. Así que interrumpimos sus comunicaciones y los obligamos a luchar individualmente. Usan tecnología orgánica que se adapta a las amenazas. Así que usamos armas que se adaptan más rápido. Otra imagen mostraba la situación táctica actual en toda la galaxia. Si bien el avance de los devoradores había sido inicialmente una ola imparable de consumo, ahora estaba fragmentado en docenas de fuerzas más pequeñas, cada una perseguida por grupos de ataque humanos. La estrategia del general Martínez está funcionando, admitió Zetar a regañadientes. ¿Pero a qué precio? Estamos recibiendo informes de tácticas inusuales. La expresión del oficial se tornó sombría. ¿Te refieres al virus? Un nuevo conjunto de pantallas se activó, mostrando algo que hizo que varios miembros del consejo se apartaran horrorizados. Las imágenes mostraban naves devoradoras, pero sus componentes orgánicos morían de adentro hacia afuera, consumidos por algo que volvía su propia tecnología biológica en su contra. Los devoradores usan naves vivas, explicó el oficial con tono clínico. Tecnología orgánica que crece y se adapta. Nuestros xenobiólogos desarrollaron un patógeno específico que ataca sus marcadores genéticos específicos. Convierte su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Eso es guerra biológica, dijo el embajador Krell, con las mandíbulas chasqueando de angustia. Prohibida para todas las especies civilizadas de la galaxia. Los acuerdos galácticos no se aplican a las especies no galácticas, respondió el oficial. Y además, los marines no siguen las reglas escritas por personas que nunca han tenido que luchar por sus vidas. Los armónicos del primer beltar del Consejo cambiaron a frecuencias de alarma. Están usando armas que podrían afectar a otras especies orgánicas. El riesgo de contaminación es cero, interrumpió el oficial. El patógeno está diseñado para autodestruirse después de 48 horas y ataca secuencias genéticas que no existen en ningún otro lugar del espacio conocido. No somos aficionados. Starr estudió las pantallas tácticas con creciente inquietud. Los humanos estaban ganando, pero sus métodos planteaban preguntas sobre qué tipo de galaxia surgiría de este conflicto. Hay informes, dijo con cuidado, de supervivientes enemigos hechos prisioneros. ¿Cuál es el estado de los devoradores cautivos? La expresión del oficial se volvió cuidadosamente neutral. No hay prisioneros. Ninguno. En 2 semanas de combate en docenas de sistemas, los devoradores no se rinden, explicó. E incluso si lo hicieran, son una inteligencia colectiva. Cualquier unidad individual permanece conectada al conjunto a menos que la conexión se corte permanentemente. Capturarlos simplemente le da al enemigo información sobre nuestras operaciones. Starr comenzaba a comprender por qué la civilización galáctica nunca había combatido con éxito a este tipo de enemigo. Las limitaciones morales que definían la guerra civilizada se convertían en desventajas al enfrentarse a un oponente que no reconocía tales límites. El general Martínez solicita una revisión inmediata del Consejo, continuó el oficial. La inteligencia sugiere que el enemigo está preparando una contraofensiva, algo más grande que todo lo que han desplegado hasta ahora.
La pantalla principal cambió para mostrar datos de sensores de largo alcance del borde galáctico. Lo que reveló hizo que el aparato respiratorio de Star se tambaleara por la sorpresa. «Es imposible», susurró. La pantalla mostró una estructura de escala imposible, una construcción del tamaño de una luna que se movía por sus propios medios hacia el núcleo galáctico. Mientras observaban, naves más pequeñas se desprendieron de su superficie como insectos que abandonan una colmena. Cientos de ellas, cada una más grande que las naves más grandes de cualquier flota galáctica. Calculamos que lleva suficientes devoradores para consumir todos los sistemas habitados de la galaxia, informó el oficial. Nuestra designación es colmena primaria. El general Martínez está en camino con toda la flota humana para interceptarla. Las armónicas de Beltar transmitían incredulidad ante algo de ese tamaño. Eso es suicidio. Esos son marines. El oficial corrigió. Hay una diferencia. Antes de que nadie pudiera responder, los sistemas de comunicación de la cámara se activaron con una transmisión entrante. El general Martínez apareció en la pantalla principal. Su imagen se transmitió desde el puente de la nave insignia humana en algún lugar del espacio profundo. Miembros del Consejo, dijo sin preámbulos. Hemos identificado el origen de la invasión devoradora. La construcción que ven no es solo su nave de mando. Es toda su civilización. Una colmena móvil que ha consumido múltiples galaxias. Tras ella, el puente de su nave mostraba un caos controlado mientras oficiales humanos coordinaban la operación militar más compleja de la historia galáctica. Nuestro reconocimiento de penetración profunda ha confirmado el peor escenario posible, continuó Martínez. Esta no es una fuerza de invasión. Es una operación de recolección. Han despojado a su oso galáctico natal y vienen aquí en busca de nuevos recursos. El general Star lo interrumpió. Seguro que ni siquiera las armas humanas pueden dañar a algo tan grande. La sonrisa de Martínez era tan afilada como para cortar acero. Embajador, sigue pensando en términos de guerra convencional. Los marines no luchamos contra cosas grandes siendo más grandes. Las combatimos siendo más inteligentes. La pantalla cambió para mostrar el plan de batalla humano. Y Setkar sintió que su comprensión de la guerra se derrumbaba por completo. No vamos a atacar la construcción de la colmena, explicó Martínez. Vamos a entrar. Entrar. Los armónicos de Beltar alcanzaron frecuencias de pánico puro. Eso es una locura. Eso es infiltración, añadió la voz del coronel Harrison desde fuera de pantalla. La construcción es esencialmente un ecosistema móvil. Tiene infraestructura, procesamiento de recursos, sistemas de mando, todo lo que los marines se especializan en desmantelar. Martínez se acercó a la cámara, y Setkar pudo ver el brillo depredador en sus ojos. Los devoradores han pasado milenios perfeccionando su papel como superdepredadores. Han consumido galaxias enteras porque nada de lo que han encontrado ha estado dispuesto a convertirse en el monstruo más grande. ¿Y tú estás dispuesto?, preguntó Star, aunque temía la respuesta. No estamos dispuestos, respondió Martínez. Estamos ansiosos. La transmisión mostró imágenes de naves humanas acercándose a la enorme construcción. La escala era incomprensible. Naves que eclipsaban a las estaciones espaciales, moviéndose entre formaciones de naves más pequeñas como pececillos entre ballenas. El plan es simple, continuó la voz de Harrison. Nos infiltramos en sus centros de procesamiento, introducimos un virus en cascada en su inteligencia colectiva y volvemos sus propios sistemas de coordinación en su contra. ¿Y si el virus falla?, preguntó el embajador Krell. Entonces detonamos cargas nucleares en los núcleos de sus reactores primarios y convertimos toda la construcción en una estrella en miniatura, respondió Martínez con indiferencia. De cualquier manera, la amenaza termina aquí. Star se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie dispuesta a cometer un suicidio civilizatorio para proteger a otras. Los humanos no solo luchaban para ganar.
Luchaban para asegurarse de que sus enemigos no pudieran amenazar a nadie más jamás. General, dijo, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Martínez hizo una pausa y, por un momento, su máscara profesional se deslizó, revelando algo casi humano debajo. Honestamente, un 30% para el enfoque sutil, un 90% para la opción nuclear, y tus probabilidades de supervivencia son menores, admitió. Pero ese nunca ha sido el punto. Los marines no medimos el éxito por quien regresa a casa. Lo medimos por lo que logramos. La transmisión comenzó a interrumpirse a medida que la flota humana se acercaba a la construcción. En la imagen estática, Starr pudo ver a Martínez dando órdenes a su personal con la serena eficiencia de quien había aceptado la muerte como un posible resultado. Miembros del Consejo, su voz se escuchó con claridad a pesar de la interferencia. Pase lo que pase en las próximas horas, comprendan esto. La humanidad eligió interponerse entre la oscuridad y la luz. No porque seamos héroes, sino porque somos buenos en la violencia. Hemos pasado toda nuestra historia aprendiendo a destruir cosas que necesitaban ser destruidas. La señal se estabilizó momentáneamente, mostrando el brillo. El borde de la nave insignia se preparaba para entrar en la construcción. Los oficiales humanos trabajaban con intensidad concentrada. Sus movimientos no delatan miedo, solo competencia profesional. La galaxia estará a salvo, continuó Martínez. Estuviéramos o no en ella, ese siempre fue el trato. General, gritó Starr. No podemos hacer nada para ayudar. La última sonrisa de Martínez transmitía algo que podría haber sido calidez. Recuerden que cuando los humanos fuimos a la guerra, no buscamos la conquista, la gloria ni la venganza. Fuimos porque alguien tenía que ir, y fuimos los únicos lo suficientemente locos como para ofrecernos como voluntarios. La transmisión se cortó a estática justo cuando la flota humana desapareció en el perímetro defensivo de la construcción. Durante 6 horas, la galaxia contuvo la respiración. No llegó ninguna comunicación de la construcción. No emergió ninguna señal de lo que podría haber sido la mayor batalla de la historia cósmica. La Gran Colmena continuó su avance hacia el núcleo galáctico, aparentemente impasible ante el asalto humano. Entonces, de repente, se detuvo. La primera señal fue el silencio. El flujo constante de señales de coordinación que había emanado de la construcción desde su llegada simplemente cesó. Entonces, las naves más pequeñas comenzaron a romper la formación, moviéndose aleatoriamente, colisionando entre sí en una desesperación confusa. Algo falla en su inteligencia colectiva, informó la oficial de comunicaciones, mirando sus pantallas con asombro. El virus de cascada está funcionando. Están perdiendo la coordinación. En la pantalla principal, ocurrió lo imposible. La enorme construcción comenzó a desmoronarse, no por daños externos, sino por el catastrófico fallo de los sistemas internos. Las explosiones estallaron en su superficie al colapsar la infraestructura y sobrecargarse los sistemas eléctricos. Entonces llegó el fuego nuclear. Una reacción en cadena de detonaciones que convirtió el corazón de la construcción en una breve estrella artificial. La luz era visible en media galaxia. Un funeral para toda una especie y un faro de victoria para otra. Cuando los sensores se despejaron, no quedaban más que escombros en expansión y los restos dispersos de lo que una vez fue la mayor amenaza de la galaxia. 3 días después, una sola nave humana regresó con dificultad al espacio del Consejo. El general Martínez se encontraba en su puente, herido pero vivo, dirigiéndose a una galaxia que había sido salvada por guerreros que había subestimado. La amenaza ha terminado, informó. Los devoradores están extintos. Su tecnología, su conocimiento, toda su conciencia colectiva han desaparecido. Nunca volverán a amenazar a nadie. ¿Y el precio?, preguntó Beltar. Armónicos cargados de dolor por los guerreros que se ganaron el respeto demasiado tarde. 237 naves, respondió Martínez. 11.000 marines.
Murieron asegurando que la galaxia nunca más tuviera que enfrentarse a este tipo de amenaza. Zetar comprendió que la humanidad no solo había salvado la galaxia. Habían demostrado algo fundamental sobre la naturaleza de la fuerza. El verdadero poder no era la capacidad de destruir a tus enemigos. Era la disposición a sacrificarse para proteger a los demás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Martínez parecía cansada, mayor de lo que era. Pero su voz transmitía la tranquila satisfacción de quien había logrado una tarea imposible. Ahora vuelve a construir la civilización. Nosotros volvemos a observar la oscuridad entre las estrellas, asegurándonos de que nada como esto se acerque lo suficiente como para volver a amenazarte. Y si lo hace, su sonrisa era cansada pero genuina. Entonces llama a los marines. Estaremos listos. Al terminar la transmisión, Stark comprendió que la galaxia había cambiado radicalmente. Los humanos habían demostrado que, a veces, para preservar la paz, se necesitaban aquellos dispuestos a aceptar la guerra. Para proteger la luz, se necesitaban guerreros que se sintieran cómodos con la oscuridad. El Consejo Galáctico creía que los humanos temían la guerra. Se equivocaron. Los humanos no temían la guerra. Simplemente habían estado esperando una guerra que valiera la pena librar. Y cuando llegó, le mostraron a la galaxia lo que 10.000 años de conflicto constante les habían enseñado. Cómo ser los monstruos que cazan monstruos para que otros puedan dormir seguros en él.